¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a De la Región al Mundo, el espacio, el programa de análisis internacional de nuestro canal TVU. Juicio político a Donald Trump. Tenemos que conversar acerca de las posibilidades que abre esta moción de impeachment al primer mandatario de Estados Unidos. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se origina? Y también, ¿por qué este escándalo en particular, ¿no? Con Ucrania. Y tal vez no otras situaciones, o quizás es la suma también de todas las polémicas a las que nos tiene acostumbrado Donald Trump. Vamos a partir con esa pregunta con nuestros invitados, a quienes pasamos a saludar. A Jean Simon, académica del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y académica también del Departamento de Administración Pública de la Casa de Estudios. ¿Cómo está, Jean? Bien, bien. Un gusto de estar de vuelta aquí de la Región al Mundo. Muchas gracias, Jean. El gusto es de nosotros. Y también nos acompaña David Matex, académico del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, David? Muy bien, gracias por invitarme otra vez. Sí, vamos a conversar el segundo bloque de Francia, ese es el compromiso. Tenemos informaciones también que nos llegan de Europa, pero partimos con Donald Trump. Y la primera pregunta es algo que también anunciaba. ¿Por qué en este momento, también si podemos explicar un poco en qué consiste esta polémica o este diálogo con el presidente ucraniano, con su par, que desata también la indignación de los parlamentarios del ala demócrata de Estados Unidos? ¿Cómo llegamos a este punto y por qué? Ya. Pues, que yo diría hay una complejidad de cierta manera en el análisis, como muchos saben, que desde que antes que llegó Trump al poder, ¿cierto? Él ha sido muy controversial, ha tomado decisiones. Hay una falta de respeto para las reglas informales que ha estructurado la política estadounidense durante mucho tiempo, y yo diría también la política anglosajona en general, que estamos viendo también con el caso de Brexit y con Boris Johnson ahora, ¿cierto? Como eso, Trump va empujando y diciendo, quedando solamente en lo legal y no en lo ético, y ese ha ido generando una serie de temas. Y tenemos algunos diputados o representantes, ¿cierto?, que vienen de distritos que son súper seguros demócratas, y ellos tienen posiciones mucho más radicales, si quiere decir, como contra de Trump deberíamos ir al impeachment al tiro. Pero después tenemos otros distritos donde en verdad la pelea era de ganar cierta representación demócrata en ese territorio, que se hizo. Y yo diría, el punto ahora con el impeachment es que son 7 diputados que vienen de sectores donde Trump había ganado en la elección de 2016. Ahora, en las elecciones de 2018 ganó un demócrata, y ellos también tienen un perfil bien especial que en general están asociados con, por ejemplo, hay un ex funcionario de la CIA, hay ex de Fuerzas Armadas, hay de Seguridad Nacional, pero ellos han estado ubicados o trabajando relacionados con la seguridad nacional y también adentro del Estado. O sea, ellos presentan un discurso que tiene que ver mucho con una ética, un amor cívico, si quiere decir, a la patria, a la defensa de las oficinas, y como consecuencia, ellos, que son como lo más vulnerable a Trump, dicen no, que si vamos a hacer algo tenemos que tomar una posición ahora, porque justamente en el caso del whistleblower, del caso que ha salido a la luz ahora, hay un tema de seguridad nacional involucrado, donde Donald Trump pide, ¿cierto?, al presidente de manera indirecta, pero esencialmente dice, me apoya a buscar escándalos relacionados con el hijo de Joe Biden, uno de los candidatos presidenciales, vicepresidente de Obama, y así le voy a pasar 390 millones de dólares en términos de defensa. Y ese surge justo durante el momento de cumbre de la ONU. Esa es como la tensión, y ha generado una explosión, yo diría, en Estados Unidos en relación al tema, a lo menos dentro de los medios favorables a los demócratas. Sí, efectivamente. Bueno, David, ¿cómo observas tú este proceso de juicio contra el presidente de Estados Unidos y esta situación en que también se menciona que existe abuso de poder de parte de Estados Unidos y una afección a la seguridad nacional también, como lo menciona Jean? Bueno, yo vería algo más general que está pasando a nivel mundial, porque cuando vine la primera vez aquí, creo que era en marzo o en abril, cuando se hablaba del mundo estábamos un poco negativo, pesimista con todo lo que pasaba, porque en todos los países se estaba yendo, bueno, un poco como dijo Jean ahora, con hombres en el poder que eran lo que llamamos populistas, que se saltan las reglas, que hacen lo que les conviene y que no respetan un poco las instituciones, las leyes y tal. Y llevamos
hemos llegado este verano en el hemisferio norte, este invierno aquí, Sí. a un estadio, un lugar muy peligroso. No nos dimos cuenta, pero hasta gente que nunca habla de política, que nunca se mete en política, salió y se expresó. Esa gente que está encima de las instituciones, encima de los países. Me refiero a los monarcas europeos y al Papa. El Papa que hizo un discurso diciendo el peligro donde estábamos llegando, hasta qué punto estamos llegando sobre el populismo, el nacionalismo, el proteccionismo. Claro. La situación era muy tensa hace 2 meses. Y ahora lo que llamamos en Europa la mayoría silenciosa, la que no se oye tanto, que dejan las cosas porque son así, porque parece que no se puede hacer nada, se está saliendo. Y lleva unas semanas así y vemos los cambios, porque en Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, el Parlamento ya tomó el control, ha frenado, ha parado a Boris Johnson. En Italia han conseguido echar a la ultraderecha. No sé si es para un año, para unos meses o definitivo, pero sí ya se están saliendo las cosas. Y en Estados Unidos pasa lo mismo, el proceso de impeachment, no sabemos dónde se va a llegar, pero ya se nota un cambio que los demócratas, los progresistas, ya no son solo espectadores críticos de los populistas, ya están intentando tomar la mano, porque las organizaciones internacionales tampoco no podían hacer nada. Y hay una presión, que creo que lo hablaremos también, es que los pueblos también se empiezan a mover. Lo hemos visto la semana pasada con 4 millones de personas que han manifestado en todo el mundo, en todos los países. Ya los pueblos están pasando encima de los representantes, de los gobiernos, en Francia, en Reino Unido, en Italia, en Estados Unidos. Si el gobierno no quiere hacer, pues el pueblo ya sale a la calle para decir hay que hacer. Y esto es un cambio importante, no sé cómo se va a traducir en la semana que viene, pero estamos en un momento en que las cosas están cambiando. ¿Te genera expectación esta posibilidad de juicio político a Donald Trump? Porque también hay que recordar que hay un procedimiento a nivel de lo que tiene que ver con el mismo estamento parlamentario, ¿no? Tiene que pasar primero por una Cámara, después tiene que, en caso de avanzar, tiene que llegar al ala del Senado, ¿no? Donde hay mayoría que es republicana. Pero más allá de ese cálculo, tú te quedas quizás con lo semiótico, con las señales que también deja el proceso. Sí, es que no sé, parece complicado que llegue hasta el final de este procedimiento. A una destitución. A una destitución, claro. Nunca se sabe. Es que hace 4 años... Bueno, puede renunciar como Nixon. Puede renunciar, no, pero también es que nunca se sabe, porque hay tantas sorpresas con estos personajes, que igual hasta dentro del Partido Republicano puede salir una oposición, unas críticas y todo. También a un año de las elecciones, a ver qué consecuencia puede tener para los electores. ¿Cómo van a ver esto? Porque ya están saliendo a la luz que Donald Trump ha hecho cosas malas. Claro. Convenios con Ucrania y tal. Entonces, esto a ver qué repercusiones, si no tiene repercusiones institucionales ahora, ¿qué puede tener dentro de un año, en 2020? Cuando esta mayoría en medio de los electores, si le va a dar su confianza y su voto otra vez, o si puede tener consecuencias y que pierda las elecciones el que viene. Sí. Esto es una de las consecuencias posibles. Yo sobre el procedimiento de impeachment, yo creo que se ve un poco complicado, no hay mucha esperanza en esto, de lo que se dice en Europa. Que tiene la mayoría en el Congreso, no van a votar sus propias filas contra el jefe, contra el presidente. Pero es un signo muy fuerte de lo que está pasando a nivel mundial, yo creo, de intento a frenar estos populistas y estos presidentes un poco que se tratan un poco de las reglas. Sí, y en esa misma línea, como lo menciona David, y pensando también en el factor elecciones, ¿no? Es que yo diría Estados Unidos siempre ha sido diferente de Europa, ¿cierto? Es que sabemos, y de cierta manera Estados Unidos, especialmente hacia afuera, ha ejercido como, yo diría, un abuso de poder en el sentido que se manda, se hace las cosas que quiere, pero dentro del país han habido, yo diría hasta Trump, un cierto respeto hacia la institucionalidad. Pero no comparto lo que dice David, a lo menos en el caso de Estados Unidos. Yo creo que, bueno, fue elegido Trump justamente porque no respeta las instituciones. Cuando se van entrevistando en relaciones, si apoyan o no apoyan, que destacan que él está moviendo las cosas, ¿cierto? Y cuando está diciendo que está moviendo las cosas, no queremos la normalidad, no queremos que las instituciones funcionen, sino queremos que se va chocando un poquito para generar diferencias, ¿cierto? Y ha sido bastante hábil en manejar los discursos para mantener su voto que corresponde, y ese es donde también la diferencia entre Europa y Estados Unidos en relación a los medios de comunicación.
En Estados Unidos tenemos medios que son, yo miro, pero que son esencialmente un poquito más de ética periodística, como CNN, que tiene todos sus problemas de cierta manera, pero tiene una forma de ser periodismo que es distinto. Y después tiene Fox News, que es más populista y que se va resaltando, y ese está apoyado también por programas de radio, donde se va resaltando también otra interpretación. Como eso, la visión que tenemos nosotros va a ser diferente de las personas que van mirando, por ejemplo, Fox News, y que son esencialmente los electores de Trump, y donde Rudy Giuliani, que es el abogado personal, ex fiscal de Nueva York, ¿cierto? Que fue también alcalde de Nueva York, que ha sido como el hombre que se va moviendo las cosas. Él va generando un discurso que apoya a Trump, y el desafío para los demócratas es utilizar esa acusación o el juicio político para ir generando otro discurso, que ese discurso esté más transversal al país, y así lograr ganar el Senado. Yo no encuentro que lo van a sacar Trump. Esto no, ¿tú crees que tal vez Yo encuentro, no? ojalá que gane el Senado, sí, y que ojalá que gane el candidato presidencial demócrata, desde mi punto de vista. Y es que yo sí soy demócrata, pero es como para generar un poquito más de normalidad. O sea, tiene que socavar la base de apoyo de Donald Trump, sí, no solo en el Parlamento, también a nivel de opinión pública. Pero yo encuentro que es muy difícil, sí, muy difícil. Pero yo tengo una pregunta, pero considerando que Hillary Clinton ganó los votos, tuvo 1 millón más de votos, sí, hace 4 años o 3, el año que viene este corto avance que tuvo, sí, bueno, ganó por el tema de las instituciones norteamericanas, sí, pero si tiene aún más votos ahí, si la gente ya se informa, si sabe lo que pasa, y también la cosa del clima, sí. También con la juventud, sí, que se moviliza, que, sí, manifiesta y todo, esto puede dar un cambio. Puede que el voto demócrata, sí, sea mucho más fuerte que en 2016, sí, sí, y así que el avance está suficiente para que los demócratas recuperen el poder, porque la última vez, sí, ganaron los republicanos, claro, pero con 1 millón de votos menos a nivel todo nacional. Entonces, ¿esto no puede influir el año que viene? Bueno, son muchas cosas las que deberían influir, la trama rusa, Cambridge Analytica... Pero yo diría más que eso, muchas veces son temas más domésticos. Por ejemplo, el tema del aborto en Estados Unidos y el tema de poder nombrar a los jueces de la Corte Suprema fue que gatilló, que hablamos de la mayoría silenciosa. La mayoría silenciosa en Estados Unidos refiere a esencialmente conservador en términos valóricos, que van votando por ese tema particular. Como eso es complejo quién va a ser el candidato, y como ustedes ven en la noticia, ya están achicando un poquito el número de candidatos, pero son muchos candidatos. Yo entiendo que son 12 actualmente en el próximo debate demócrata, y no es claro quién va a ganar. Y también, por ejemplo, Elizabeth Warren, que como es la segunda después de Joe Biden, no tengo claro si en verdad va a tener votos de muchos hombres en Estados Unidos. Como eso, ese va generando ciertas tensiones, y no sé si Joe Biden va a generar suficiente apoyo, va a depender de un montón de factores. Bueno, se supone la posición también de, quizás no suena muy políticamente correcto, pero aprovechar, sí, también este escenario de dificultad para aglutinar alguna clase de liderazgo, también quizás, sí, detrás de la misma figura de Joe Biden, que es el primer implicado en esta polémica. Justo. Claro, efectivamente. David, tú querías comentar también un poco de la situación de Medio Oriente, lo conversábamos antes, sí, también sumándole las polémicas de Estados Unidos, los eventos tanto internos como externos que pueden afectar su imagen. También, ¿cuál es tu apreciación en ese sentido? Sí, es que ahora se está dando cuenta de las consecuencias de las decisiones de estos hombres. Es que Donald Trump, pero también otros en otros países. Donald Trump se salió de un acuerdo, sí, sin ninguna razón valable o sin pruebas, diciendo que Irán no respetaba el acuerdo de 2015. Sí. Pero la Agencia Internacional Nuclear nunca denunció a Irán, nunca dijo que Irán no respetaba el acuerdo de 2015. Pero basta que lo diga Donald Trump. Pero Donald Trump sí decidió él que Irán no respetaba. Y entonces estamos viendo las consecuencias, porque desde 2018 Estados Unidos se retiraron del acuerdo, echaron sanciones, decidieron sanciones hacia Irán. Irán aguantó 1 año con las sanciones, que está sufriendo económicamente dentro del país. La consecuencia
dentro del país es que los moderados negociaron el acuerdo en 2015 y ahora la población se está poniendo en contra de estos moderados en el poder. Y lo que pasa es que el año que viene es que van a ganar las elecciones los conservadores, diciendo a los moderados, mira, han firmado un acuerdo y miren la consecuencia. Entonces, ahora está la tensión otra vez en el Medio Oriente por consecuencia de la política de Donald Trump, de los Estados Unidos, de no respetar este acuerdo. Es que se pasaron encima del derecho internacional, se firmaron los acuerdos y los norteamericanos se salieron. Entonces la tensión, ahora se están viendo las consecuencias. Hay tensiones ahora entre Irán y Arabia Saudí. Y Irán está amenazando volver a hacer un programa nuclear, militar, no civil, porque sí que estaba haciendo el civil, pero no nuclear. Y esto es un poco extraño. Bueno, se sabe que ninguno de los dos quiere la guerra. Irán está consciente que no puede, que le va a costar mucho, y Donald Trump no quiere jugar en el nivel mundial, eso, se quiere retirar de toda parte. Es como Corea del Norte, prometió furor y sangre, y al final se terminó con un selfie sonriendo todos. Pero ahí vemos también las consecuencias de esta política y de esta crisis, que es por no respetar el derecho internacional. Y veremos cómo va a evolucionar, pero estamos todos pendientes de lo que puede pasar. Efectivamente. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa comercial. A la vuelta seguimos analizando este y los múltiples temas que nos deja también la agenda internacional aquí en De la Región al Mundo. Te invito a que interactuemos y formes parte del Estelar. Comenta en tus redes sociales con el hashtag EstelarTVU para que estemos más cerca. Estamos recargados con entrevistas potentes y profundas que marcarán la agenda. Acompáñanos de lunes a jueves a las 21:50 y los viernes a las 22:30 en el Estelar de TVU. Seguimos aquí haciendo De la Región al Mundo. Conversábamos también en la tanda comercial del tema de Irán y Estados Unidos. Tal vez unos 30 segundos más también para insistir con este tema. David insistía también en que una demostración más del irrespeto al derecho internacional, pero esto también qué implicancias tiene con los socios, cuál ha sido también la recepción. Es que, como dije antes, Estados Unidos en general no es un actor o un país que es muy respetuoso del derecho internacional. Ese cambio... se generó un cambio un poco bajo Barack Obama, pero en general Estados Unidos hace lo que quiere hacer y quizás pide perdón después en ciertos casos, pero en general... nunca permiso. En general no, es que así... y ese es aún más grave con Trump, yo diría, uno por su actitud y segundo porque en verdad no entiende derecho internacional. Y hay que pensar que la embajadora a Naciones Unidas que al inicio de Donald Trump entró en conflicto en ciertas decisiones y también con el secretario de Estado o el canciller. Pues, hay todo un tema ya para Estados Unidos en relación a Irán, pero Saudi Arabia o Arabia Saudita es justamente un aliado muy fuerte para Trump. Como eso van a ir apoyando a Arabia Saudita y escuchando esencialmente lo que dicen, porque Irán... ustedes, bueno, yo imagino que todo el público conoce la historia, ¿cierto?, de Irán y Estados Unidos en la crisis de rehenes, ¿cierto?, al final de los 80, que va generando una situación. Estados Unidos ha tenido mucha intervención en Irán antes, como eso es difícil que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo fácilmente, y el hecho que Trump sale, de cierta manera, no es tan sorprendente. Yo diría, no creo que Estados Unidos va a entrar a poner tropas o ejército en Irán. No, yo creo va que a apoyar a el electoralista. Saudita. A un año de las elecciones, el sueño de Trump es conseguir un acuerdo diciendo al pueblo americano, mire, yo lo conseguí.
puse a Irán que no pongan nuclear ni civil ni militar, o no sé qué quiere, pero quiere un acuerdo para decir, yo lo conseguí. Los anteriores no pudieron, los Bush, Clinton, Obama, tal. Irán llevan 40 años de problema entre Irán y Estados Unidos, yo lo conseguí. Es lo que busca Trump para su reelección el año que viene. Sí, Aunque yo diría, para el público norteamericano, estadounidense, no es de tanta importancia, de verdad. Bueno, sucede con los electorados. Tenemos que volver a los temas locales que son los que afectan a la gente. Lo que es importante para los estadounidenses tiene que ver con la presencia de tropas en Medio Oriente que genera una tensión. Como eso, había un miedo, ¿cierto?, con el ataque a Arabia Saudita. Uno, que va a subir el precio de la benzina o combustible. Y segundo, que iban a mandar tropas. Como eso, en verdad, lamentablemente, somos muy egoístas de cierta manera. Cómo afecta a nosotros más que cómo es la paz en el Medio Oriente, ¿cierto? Sí. Bueno, eso con Estados Unidos tenemos que hacer un alto también, sí. Pese a que nos entregan constantemente una variedad de temas importantes, la presidencia de Donald Trump, pero falleció durante esta jornada Jacques Chirac, expresidente francés a los 86 años. Yo creo que todos lo recordamos y tenemos fresco también el no a la guerra de Irak, ya que también seguimos hablando de Estados Unidos de una u otra forma. Pero ¿cuál es el legado, David? Te lo pregunto a ti, te lo pregunto también como francés, de la presidencia de Chirac, pero bueno, también qué deja de aquí al futuro, ¿no? ¿Cuáles son los hitos que tú marcarías? Bueno, pues Jacques Chirac murió esta noche y bueno, son 40 años de la historia política francesa que se terminan, porque fue elegido la primera vez en 1967, diputado, fue 2 veces primer ministro en los 70 y en los 80, y luego fue presidente de Francia de 1995 a 2007. Personaje un poco ambiguo, se quedará como alguien simpático, era muy popular, pero con mucha inconstancia. Fue elegido varias veces, ganó elecciones, lo llamaban algunos el Don Juan de la política francesa porque le gustaba conquistar el poder, las elecciones y todo, pero luego cuando estaba en el poder le resultó muy complicado. Hubo muchos temas de paro cuando era presidente, mucha impopularidad, perdió también elecciones a veces. Fue bastante complicado su mandato de presidente. Hubo muchas... Hasta perdió y tuvo que componer con un primer ministro socialista. Claro. Él estaba en el poder de presidente, pero el primer ministro era socialista. Fue complicado en el nivel nacional. Al nivel internacional, no, es otra cosa. Tenía más fama internacional, pero también con mucha ambigüedad también, porque nada más cuando fue elegido en 1995, la primera cosa que hizo como presidente fue volver a hacer los ensayos nucleares. Y luego se presentó como un hombre pacifista. Claro. Es que tuvo juego en todos los juegos, se dice en francés, ¿sabes? Que estaba... Pero claro, lo que más le dio la fama fue 2003, cuando fue uno de los únicos que se opuso a George Bush y a la guerra en Irak. Cuando muchos en Europa estaban siguiendo a George Bush y a los norteamericanos. Aznar en España, Tony Blair en Inglaterra, que Tony Blair casi perdió el poder por esto. Y Silvio Berlusconi en Italia. Había un nuevo eje que se dibujó en el 2003, París, Berlín, Moscú. Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Vladimir Putin. Que no era contra los norteamericanos, porque siempre Francia está aliado con norteamericanos, somos atlantistas en Francia, no hay ambigüedad con esto, pero no estábamos en favor de esta guerra en Irak porque no había pruebas, y nunca las hubo, porque nunca hubo armas que decían en aquella época que había... De destrucción masiva. Sí, armas de destrucción masiva. Sí. Claro, bueno, Saddam Hussein era un problema, la situación en Irak era un problema, pero nunca ni las encontramos después de la liberación del país. Entonces sí, Jacques Chirac yo veo un poco la prensa internacional hoy, se dan muchos homenajes a este presidente, y también hace unas semanas se habló mucho de él, al menos en Francia, con el tema de la ONU y de lo que está pasando con el clima. Porque puso la voz de alerta en su momento, ¿no? Claro, porque en 2002 dijo esta palabra que se quedó en los libros y todo, como una referencia. En 2002, en la cumbre del planeta en África, en Sudáfrica, dijo: nuestra casa se está ardiendo y estamos mirando por otro lado. Y fue hace 17 años. Y ahora, cuando lo ponemos ahora en 2019, la situación es aún peor.
Y también está el tema de Brasil, de lo que está pasando ahora, porque no se habla más de los incendios en Brasil, pero siguen. Sí. Todavía no están apagados. Y toda la semana pasada en Francia se comentó esta frase: nuestra casa está ardiendo y estamos mirando por otro lado. Y esta frase era de Chirac en 2002, antes del Irak. Sí. Entonces, ¿Y cómo miras tú la figura de Chirac? Que justo yo andaba mirando como la noticia en Estados Unidos y encontré muy interesante. En verdad hay mucho cariño hacia la figura de Jacques Chirac, a pesar que dijo que no, ¿cierto? Y eso tiene que ver que él cuando joven fue a Estados Unidos y trabajó como en un restaurante, no sé, como bastante popular de cierta manera. Casi como un working holiday, ¿no? Como un working holiday, algo así, ¿no? Sí, bueno, quizás un poquito, pero de cierta manera como algo de trabajar en un restaurante normal, como una persona, no sé, de clase media, de cierta forma. Y como consecuencia entendía la cultura estadounidense, especialmente como el sector centro de Estados Unidos, que es como bien, no sé, bien típico para nosotros, pero bastante diferente quizás como más como cosmopolito europeo. Y valoraba como esa amistad de cierta manera que tenía Jacques Chirac con Estados Unidos, a pesar, cierto, de esa crítica, y resaltaba justamente esa posición que tomó Jacques Chirac como en verdad un tema de consejo a Estados Unidos de no hacer un error, más que como una oposición de cierta forma. Claro. Y interesante, para nosotros de la derecha, ¿cierto? Como se está más asociado, ¿cierto? Con los dos Bush, tanto Bush padre como Bush hijo, pero sí marcó un cambio, o más que un cambio, yo diría una maduración en las relaciones entre Francia y Estados Unidos. No obstante, su vinculación con la derecha se tuvo que enfrentar con la ultraderecha en 2002 contra Le Pen en una segunda vuelta que también marcó historia en su momento. Sí, porque bueno, es que al final de su primer mandato, en 2002, se presentó a su reelección y era impopular. Y entonces, a la primera vuelta de las elecciones, llegó con menos de 20% de los votos. Llegó primero, pero con menos 20%. Sí. Cuando nunca pasó en la historia. Siempre los que van ganando, el último Emmanuel Macron llegó con 24-25% a la primera vuelta. Jacques Chirac tuvo 19 al salir de su primera mandato. Era muy impopular. Yo creo que casi se pensaba que iba a perder. Pero resulta que el segundo, que se calificó para la segunda vuelta, el segundo era la ultraderecha. Y entonces Jacques Chirac fue el mejor elegido de toda la historia. Se activa el cordón sanitario, ¿no? El cordón sanitario en 2002 ganó con más de 82%. Mucha gente votó para él, a pesar de que lo criticaba, o algunos lo odiaban. Pero entre la ultraderecha y Chirac votaron para Chirac. 15 años después, en 2017, cuando la ultraderecha estaba con frente a Macron, la ultraderecha consiguió 33%. El cordón sanitario se está ya quitando, pero Jacques Chirac fue el hombre que estaba en lucha contra la ultraderecha y le permitió ganar, pero fue justo para él, porque ya conté lo de la impopularidad muy fuerte. Pero también es muy interesante lo que se comenta en Estados Unidos, es que Jacques Chirac siempre supo combinar muchas distintas caras, vamos a decir, o formas de ser. Era de la élite, pero limpió los platos en un restaurante norteamericano. Era muy de la burguesía, de los políticos, pero siempre estaba con los agricultores ahí en el campo y tomando vinos con ellos. Tenía una imagen muy popular a pesar de ser de la élite. Un poco antes, como dije, cuando dije que era pacifista, pero que hacía ensayos nucleares. ¿Sabes? Supo jugar en todo... La dualidad, la ambivalencia, sí. Muy brevemente, porque ya estamos al cierre de nuestro segundo bloque, 30-40 segundos para cada uno, que nos deja también la cumbre del clima en Estados Unidos, el prólogo de lo que va a ser la COP25 en nuestro país, una discusión medioambiental que en buena hora aterriza en las más altas esferas. ¿Cuáles son las conclusiones o también cuáles son los temas que sienten ustedes que se pueden empezar a abrir? Sí, es que, bueno, ya habló David, ¿cierto?, de la marcha del otro día, que en verdad llama la atención. Me parece que se va movilizando en relación al tema del cambio climático y va empujando, ¿cierto?, yo diría, tanto a los gobiernos y a las empresas de actuar, que necesitamos actuar juntos y tomar decisiones para ir abordando el tema del cambio climático hasta que es demasiado tarde. También quiero resaltar el informe que salió, me parece, antes ayer, sobre los océanos y los desafíos que visibiliza allá, y en verdad deberíamos empezar a transformar nuestra forma de ser y ojalá luego
No, hay que trabajar para que sea luego. Bueno, esperanza, Sí. ¿no? Lo último que se pierde. Es que yo diría esperanza justamente por la marcha, que tanta gente salieron y en verdad demuestra como un compromiso de hacer cosas. Ahora hay que transformar esa marcha en verdad acciones concretas, me parece. El desafío es materializar, David, me imagino que estás de acuerdo, cómo esto antecede lo que va a suceder en nuestro país, que es algo que igual nos tiene muy atentos. Sí, pero yo quiero decir, para esta cumbre que está pasando, o la COP que va a llegar, hay mucha presión. Es que los políticos ya no pueden perder más tiempo. La población mundial se está levantando, porque se están dando cuenta, bueno, en todos los lugares, aquí con la falta de agua que ya se ve al final, al salir del invierno, cada país tiene su problema, o el Brasil lo comentamos antes, y hay mucha presión y la juventud se está levantando y exigiendo que se hagan cosas. Hubo un sondeo ahora, una encuesta que salió en Francia esta semana. Casi un tercio de la población está de acuerdo con tomar acción fuerte. Es decir, pasarse de las leyes, pasarse de la policía, pasarse de todo lo que se impide si hay que cambiar las cosas. Porque si una empresa contamina o porque si tal o tal, pues la gente está ya exigiendo que se cambien las cosas. El tema de la benzina, de la gasolina, de los aviones, de los barcos, de los coches, el reciclaje. Hay mucha presión y muchas expectativas, pero la gente no va a esperar más. Antes se hablaba del año pasado de los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo, o en muchos países se hablaba del fin del mes. Ahora la preocupación primaria de toda la gente es el fin del mundo. Ese es el mensaje para las autoridades entonces, David. Sí. Tanto a David Matex como a Jean Simon les queremos agradecer por habernos acompañado aquí en De la Región al Mundo, a hablar también de la multiplicidad de los temas que nos dejó este receso, digámoslo, también de post-fiestas patrias en nuestro país. A ustedes muchas gracias por preferirnos y recuerde que este y otros capítulos puede volver a verlos a través de tvu.cl. Hasta pronto.